Y continuamos aquí en Radio María en La Espadaña y ahora adentrados en la vida y obras de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, Padre, y un saludo para todos en este verano. Recomendamos en el anterior programa algún libro, así que yo diría hagan uso de esos estantes donde a veces han acumulado libros, de esos cajones donde uno dice, bueno, a ver si este libro lo leo en vacaciones. Bueno, pues ahora llegó el tiempo, no dejen pasar. Les recomendamos un libro que estamos hablando mucho de él, que es del libro de las fundaciones. Con Santa Teresa, el libro para de las que fundaciones. vayan leyendo y vayan todo lo que estamos hablando en la radio, pues todo lo van a ir leyendo de boca de nuestra santa, ¿no? Nos lo va a ir contando ella en primera persona todo esto que estamos hablando. El libro de las relatando. fundaciones yo creo que es un libro fantástico para leer en tiempo de verano. Sí, está porque muy bien. Pues uno se pone en ese contexto de caminar, de paisajes, de ver, de sufrir la inclemencia también del calor, de la sed, como la Santa Madre Teresa, de no saber qué hay atrás del río, de la montaña. Bueno, pues nos pone en el marco topográfico el libro de las fundaciones de Santa Teresa. Y nos habíamos quedado, María Ángeles, en una Santa Teresa que está en Toledo, inspirada, que se convierte Toledo, como hemos dicho en su momento, del convento San José de Ávila, en ese tintero de Santa Teresa donde ella se inspira o saca tiempo entre lo que no tenía de tiempo para poder rellenar páginas. Sí, además ocurre de sus libros. Además vamos a poner otra cosa más que ocurría en este momento de la vida de la santa, como en toda su vida, ¿no? Es que su vida sobrenatural seguía lanzada hacia adelante. Es decir, en este momento, con tantos líos y con tanta ajetreo, podemos decir, ¿no? Pues ella seguía con sus ímpetus de amor de Dios, con sus arrobamientos, transportada, ¿no? Sobre todo en el momento de la oración eucarística, ¿no? Que fue siempre un momento muy especial donde ella sintió todos estos regalos del Señor, ¿no? a la hora de la comunión, ¿no? En todo lo que es la oración eucarística. Pero estos arrobamientos, pues para ella, como hemos leído en otras épocas, eran también un poco de tortura, porque es que, claro, estaba en Toledo, tenía la Inquisición mirándola, mucha gente a su alrededor. Entonces, por una parte, había gente que la empezaba a valorar mucho por esto, algo que ella no quería, es decir, no quería que se la considerara y se la propusieran fundaciones y cosas por estas gracias místicas exteriores, porque como hemos ido analizando, hay otras muchas cosas de fondo, ¿no? Que era lo que ella quería, ¿no? Que se fuera viendo de todo lo que ella expresaba en sus fundaciones y en su propia espiritualidad. Y por otra parte, pues claro, también tenía la Inquisición encima, viendo a ver si era una iluminada y qué era todo aquello que estaba la santa mostrando. Y por otra parte, en este momento en el que recibía todas estas mercedes de la oración, pues ella nos cuenta que lo que estaba realmente muy preocupada era por los ajusticiados de la propia Inquisición. O sea, que ella oraba por las personas que sufrían los procesos de la Inquisición y que lo llevaba en el corazón, y que oraba por ello y que enseñaba a sus hijas a orar por ellos. Es decir, cómo estas oraciones de encomendación están siempre en el corazón de Teresa y de todas sus hijas e hijos, ¿no? Y que ahí tienen que estar, Padre, porque ella nos dice que lo que quiere el Señor son obras, hijas, obras quiere el Señor, obras de amor y de misericordia, ¿no? Cuando se reciben tantas gracias místicas, cuando se recibe tanto amor, como en definitiva recibimos todos, ¿no? Amor del Señor. Ella de una manera sobrenatural, pero que nunca olvidaba el orar por los demás y el tener en sus oraciones a aquellas personas que sufrían, ¿no? En definitiva, la misericordia y la ternura, de la que nos ha hablado también el Papa Francisco, ¿no? Sí. No tengáis miedo de la ternura. Sí. Ella no tenía miedo de la ternura. Ella siempre iba orando y es decir, la Inquisición para ella era qué personas estaban sufriendo. También que la estaban mirando con ojo, ¿no? Para ver cuál era su vida espiritual. En este momento, además, bueno, pues sus conventos poco a poco se iban robusteciendo. Los frailes de Duruelo se pasaron de ese portalico de Belén de Duruelo a Mancera, a una ermita que les ofreció don Luis de Toledo, y bueno, allí pues eligió este lugar el padre Antonio, ¿no? Y porque se había aficionado mucho a una virgen que tenían allí. Y bueno, pues allí se produjo el traslado de Duruelo a Mancera el día 11 de junio del año 1570. Y también porque en Mancera vieron la posibilidad de poder tener más contacto con gente en torno al pueblo de Mancera de abajo,
cosa que en Duruelo pues vivían prácticamente en una especie de lo que los carmelitas bien llaman desierto, donde era el convento y vamos, nada más. Claro, y entonces estos padres que estaban ahí, el padre Antonio y sobre todo nuestro fray Juan de la Cruz, ¿no? Pues son como si dijéramos los verdaderos frailes descalzos con los que Teresa contaba para las fundaciones que iban llevándose a cabo, como esta fundación de Pastrana que vamos a contar, que bueno, pues que tuvo pues un comienzo lleno de vitalidad y lleno de energía, pero que bueno, una vitalidad, muchas veces la vitalidad cuando es muy fuerte también es difícil controlar, ¿no? Es como un caballo desbocado que a la santa le resultó complicado, muy complicado domar esta vitalidad del convento de Pastrana, pero... Porque tendrá unos personajes muy interesantes este convento de Pastrana. Sí. Ya hemos citado algunos. Sí, ella además vio enseguida la necesidad de que los frailes que entraran fueran personas instruidas, ¿no? Y por tanto a ella le influyó mucho que Pastrana estuviera cerca de la Universidad de Alcalá, porque... Y ella siempre hablaba de la necesidad de fundar Alcalá, como vamos a ver en este momento y en días posteriores, pues al final también consiguió que fuera Fray Juan de la Cruz el rector de Alcalá, ¿no? Es decir, porque ella veía realmente, lo hemos visto a lo largo de su vida, que las personas tienen que estar muy instruidas, y más estos frailes que también eran sacerdotes, ¿no? Es decir, que tenían esta vocación apostólica, además de meditación y de recogimiento, ¿no? O sea, esta mezcla que es realmente un fraile carmelita, y por tanto la formación era muy, muy importante, ¿no? Teresa, voy a hacer ahora un comentario, ¿no? Algo que me ha parecido muy bonito, ¿no? Teresa se comportaba con los frailes como se comportaba con las monjas, como una madre. Es decir, ese concepto de madre no es que las hijas de Santa Teresa eran más hijas y los frailes no eran tan hijos, no, para ella eran también hijos y por tanto se comportaba de manera cercana, cariñosa y tierna con los hombres. Y claro, estos hombres que poco a poco iban entrando aquí en este convento de Pastrana, pues se quedaron un poco impresionados de esta madre superiora, es decir, de esta fundadora. Pero bueno, ¿y esta mujer qué? ¿Pero cómo es, no? Nos cuentan que, por ejemplo, en 5 días que estuvo de visita en Pastrana, que iba todos los días al convento de los frailes de Pastrana desde el convento de las monjas, sí. En 5 días los visitó no menos de 5 veces. Pues una al día. Es decir, que estaba todo el día yéndoles a visitar, ¿no? Y que se preocupaba mucho por eso. Voy a contar y voy a leer un texto muy bonito que les va a interesar mucho, de que fue a oír misa con los descalzos y se llegó un novicio que se llamaba Fray Agustín de los Reyes. Entonces, cuando ya terminó la misa, pues la madre se acercó a Fray Agustín de los Reyes y le dio un abrazo. Bueno, y el pobre novicio se quedó muy sorprendido, o sea, se quedó como parado diciendo, pero ¿esto qué es? Esto yo no, no lo podía entender, ¿no? Y todo esto nos lo cuentan en el proceso de Sevilla, nos cuentan todo esto, cómo pasó con la santa, y nos va a parecer realmente muy interesante, ¿no? Porque además lo va a contar el mismo Fray Agustín de los Reyes, ¿no? Todo este proceso. En el tiempo. Sí. La primera tarde que fue al convento, puso los ojos en este testigo, decían en él, ¿no? Y después de haber cumplido con todos los religiosos, le llamó aparte, y por gran rato estuvo preguntándole cosas de su espíritu, como queriéndole sacar que le dijese lo que interiormente sentía. Este testigo se cerró, como solía, y con un sí o un no respondía a otros propósitos. Parecía así un adolescente, ¿no? Esto mismo hizo por 4 o 5 veces. Es decir, que la santa estuvo 4 o 5 veces diciéndole, hijo. Y llegándose ya el tiempo de su partida, le llamó la última vez, haciéndolo con él lo mismo que solía, y él cerrándose de la misma manera. Viendo ella que ya se iba, le dijo, venga acá, hijo. Yo he estado con él aparte 4 o 5 veces, deseando que él, por sí mismo, se declarase conmigo, porque este es el principio de su bien. Y ella contó a este testigo todo lo que en su corazón le había pasado en este tiempo, puntualmente todo. Y luego le dijo, pues mire, hijo, no tiene que temer.
lo que hay de culpa en todo eso, yo lo tomo sobre mí, la mayor que ha tenido, y por donde eso le ha apretado tanto, ha sido por no haberse comunicado, no solo a su confesor, sino con cualquiera religioso que aquí le encuentra y le diga, mire hermano, esto y esto me decía ahora el demonio, y verá cómo se va él, o sea, el demonio, avergonzado de ver que le descubre y le deja. Y esto lo relata él mismo. El mismo, en el proceso, sí, en el proceso de Sevilla. Entonces, es decir, que nos cuenta primero cómo la santa era una madre que atendía a todos y cómo la manera de atenderlos, es decir, cómo está su vida de oración, cómo va. Y este padre que tenía, este fraile, este novicio que tenía esta tendencia a cerrarse, como decía padre, como un adolescente que sí y no contestaba y por tanto no podía entablar una conversación. La santa al final, ¿qué es lo que hizo ya cuando se iba a ir y veía que no podía entrar en relación con él? Es, mire, hijo, le voy a hablar yo de mi vida y va a ver mi alma y todo lo que me está pasando en este momento y va a ver cómo yo también tengo problemas, cómo el demonio me tienta, cómo meto la pata, cómo tengo pecados, es decir, la vida real, no hay por qué avergonzarse. Esa es una gran lección, ¿no?, que nos da la santa. Y que por otra parte, en esta vida de comunidad, no solamente que se confíe con el superior o superiora, sino también con los otros hermanos, es decir, para, en definitiva, hacerse espaldas, ¿no? Sí. Es decir, confiarnos a nosotros las dificultades en el camino de la fe, ¿no? Nuevamente otra lección preciosa de la Santa, Padre. Sin duda, todo este sentido maternal, toda esta cercanía, toda esta dirección de almas. Exactamente, dirección de almas, sí, sí. Que bueno, hoy se llamaría coaching. Y ya lo hacía nuestra santa, porque como vemos luego cómo va contándolo este señor, ¿no? Este fraile, como ya le tenía tanto cariño, ¿no? Y cómo lo cuenta con tanto respeto y tanto cariño con la santa, y que cómo le cambió completamente la vida. Como una conversación con alguien puede cambiar la vida de alguien, Sí. ¿no? Sería interesante saber qué fue de este Fray Agustín de los Reyes en el tiempo. Pues podríamos Porque hacer una no cabe pequeña duda investigación. Que, bueno, son de estas almas jóvenes que aparecen en la vida de Santa Teresa y que luego pues tuvieron una gran trascendencia porque se convirtieron en muchos casos pues en priores, en maestros novicios, en fundadores, en llevar la orden en otros países, en fin, en tantas cosas. Y también otra cosa, ¿no?, que también estaba yo pensando y reflexionando. Digo, muchas veces te encuentras con personas con las que quieres hablar y encuentras este sí y este no. Es decir, un cortar, ¿no? Muchas veces lo dejamos, decimos, esta persona no nos entendemos, ¿no? Y al final no le haces el bien que le puedes hacer con una conversación o con un consejo o simplemente con estar con él y hablar, ¿no? ¿Cómo hay que insistir, en definitiva? ¿No? Y que la mejor manera de abrir es decir, bueno, tú no me quieres contar tus cosas, pero mira, te voy a contar yo las mías. Es decir, dar el primer paso, ¿no? En definitiva, que siempre es pues mucho mejor, ¿no?, que dejar a las personas por imposibles. Sí, y bueno, con sí. esta persona no me entiendo, con esta persona no puedo hablar, ¿no? Hay una barrera. Bueno, en este momento también entró como maestro de novicios pues una persona que se llamaba Fray Pedro de los Apóstoles, que era calzado y que, bueno, pues va a dar bastantes problemas en la fundación de Pastrana y a la Santa, como vamos a ir hablando en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque partía de una espiritualidad de base muy diferente a la de la Santa. No porque fuera calzado, no. Era por otro doble vía de formación que modificaba mucho, ¿no?, su vida carmelita. Por una parte, había leído mucho y había interiorizado mucho la vida de los padres del Yermo, es decir, de ese grupo de cenobitas y eremitas del siglo IV, del siglo IV y siglo V, que habían vivido en lugares apartados, en lugares viviendo como eremitas y como habían sido figuras como San Basilio, Sí. San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo y San Antonio Abad. Es decir, la vida de todos estos santos Grandes eremitas, padres de la vida sí, monacal. le habían calado espiritual. mucho y por tanto les tenía como modelos a seguir, ¿no? Y por tanto pues tenía una, como si dijéramos, una espiritualidad un poco distinta, ¿no?, de lo que era la espiritualidad de la Santa y de lo que ella iba fundando. Y también leía mucho las obras de San Juan de Clímaco,
¿no? Que era pues había sido un santo de 1575, del 575 al 649, un monje ascético y anacoreta, maestro espiritual durante los siglos VI y VII, y que había sido abad del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. A lo mejor, padre, sí, llegué ¿lo a conoce? estar allá. Sí, sí, sí. Es un monasterio ortodoxo hoy en día, un monasterio que además nunca fue invadido por el Islam, en el despliegue que tuvo el Islam por tierras en este sentido de Oriente Medio, y es increíble la vivencia y supervivencia en un lugar de desierto en medio de esas montañas del monte Sinaí, sí. Pues esta figura, este santo, San Juan Clímaco, influía mucho en esta persona que va a ser el maestro de novicios, ¿no? Y bueno, el escrito más célebre de este santo era la escalera del Divino Ascenso, ¿no? Que es una obra ascética y mística que luego fue divulgada en latín como el Gradus ad Parnassus, es decir, una obra importante de la espiritualidad católica. Eran libros que la santa apreciaba, ¿no? O sea, no es que la santa no estuviera de acuerdo, o sea, la santa los apreciaba y decía que había que leerlos, pero había que leerlos, según ella, con un maestro experimentado, es decir, con una lectura de ello, ¿no? No dejándose llevar solo por una lectura personal que pueda llevar a interpretar las cosas de manera que no son. Lo mismo, padre, que si leemos a la santa sin que tengamos una dirección de qué es lo que nos quiere decir, o San Juan de la Cruz, qué es lo que nos quiere decir, porque al final podemos llegar a interpretar desde hoy en día una interpolación y equivocarnos completamente de lo que realmente querían decir. Sí. ¿No? Es lo que un poco la santa vio, ¿no? Decía ella, han de considerar que esto de mortificación no es de obligación, aunque es muy necesario para ganar el alma libertad y su vida perfección. Es decir, que sí, la mortificación, pero con un sentido, es decir, con una lectura, con un aprendizaje. Es decir, que la santa siempre habla de esto que hemos visto antes, es decir, con el novicio que hablábamos, es decir, formación también, ¿no? Y dirección espiritual para poder entender las cosas. En Pastrana, ¿qué era lo que faltaba? Pues faltaba una figura como San Juan de la Cruz, que tuviera realmente todo esto muy asentado y los pies en el suelo, entonces pudiera realmente, y tuviera una formación, como sabemos, académica, como había estudiado en Salamanca, profunda de teología, para poder ayudar también. Es decir, por una parte una espiritualidad parecida a la de la santa y la que se llevaba en las fundaciones, pero por otra parte con una gran hondura de conocimiento teológico y que por tanto podía ayudar. Y podemos ver una gran diferencia, María Ángeles, entre las fundaciones femeninas a la cual acuden pues chicas jóvenes que parten pues de un gran deseo de santidad, pero donde tenían en este sentido en algunos casos pues poca formación espiritual, pero bueno, era una pizarra en blanco donde se podía escribir, sí, ¿no? Y en cambio en la parte aquí masculina, en estas fundaciones encontramos hombres que ya procedían de otras fuentes de espiritualidad, incluso de vida religiosa, sí. lo cual pues claro, era todo un tinglado. Sí. Y un poco la confianza de la santa en las personas, porque lo lógico hubiera sido que a este tipo de personas no las hubiera admitido dentro, y más en uno de los primeros conventos de frailes, ¿no? Pero ella siempre pensaba que se iban a reconducir, que iban a entender, que entendían, que compartían espiritualidad, y al final, pues como vemos, no, y hubo realmente muchos problemas de encaje, podemos decir, Sí. Problemas de asentamiento. ¿Qué es lo que hizo la santa? Pues traer a San Juan a Pastrana. Es decir, por favor, Padre San Juan de la Cruz, Venga a solucionar para... este entuerto. Decía, era mi intento que entrasen buenos talentos, que con mucha aspereza se habían de espantar. Es decir, que los rigores a los que este padre, Fray Ángel de San Gabriel, quería llevar a la comunidad, iba a espantar a aquellas personas, a aquellos hombres doctos, preparados, que quisieran entrar en la orden y que pudieran aportar, por tanto, su valía, ¿no? Este Fray Gabriel de la Asunción, pues yo he estado leyendo un poco a ver quién era, ¿no? Bueno, pues era de Pastrana y entró realmente cuando vio tomar el hábito a los dos italianos eremitas. Y entonces, en ese momento, pidió el hábito.
que es el fray Gabriel de la Asunción. No es el maestro de novicios que estaba refiriéndome antes. Sí, fray Pedro de los Apóstoles. Fray Ángel de San Gabriel. Este es fray Gabriel de la Asunción, que es ya un hombre de Pastrana que pidió el hábito, ¿no? Y que por tanto, bueno, no tenía todo este bagaje de formación que tenían los anteriores, y que era el que quería la santa que fuera el maestro de novicios, ¿no? Pero que bueno, había ahí como mucha tensión entre estos dos, el anterior y que es la santa, y San Juan querían que fuera el maestro de novicios de esta nueva fundación. En este momento, pues también Fray Juan tuvo que irse, como comentamos en el programa anterior, como rector del Colegio de Alcalá, y por tanto empezaban a entrar en el convento pues una serie de frailes de nuevas vocaciones. Simplemente para terminar un poco, padre, y de engolosinar también, ¿no? Es decir, entraban muchos hombres jóvenes al convento de Pastrana, ilusionados por esta nueva comunidad, ¿no? con tanta vida. Pero ahí dentro de los que entraban había como dos tipos distintos de frailes o de personas que entraban, ¿no? Unos que venían ya con esta idea eremita, ¿no? que estábamos hablando, y con todos estos fundamentos de vida basados en el rigorismo, que eran una parte de ellos, y por otra parte aquellos que entraban sin ningún tipo de formación, como entraban las monjas, y que por tanto eran permeables a lo que la santa y San Juan iban poco a poco calando en su alma, en su vida y en su oración. Muy bien, María Ángeles, pues quedamos aquí en Pastrana, en esta fundación de estos varones que darán origen, en definitiva, aun a pesar de los pesares, a la reforma de los carmelitas. Como hemos dicho antes que hemos recomendado el libro de fundaciones, yo lo recomiendo especialmente porque además ahora, leyendo el libro de fundaciones, en el capítulo 28, va a aparecer una figura que va a revolucionar todo Pastrana y todo, que es Catalina de Cardona. Y entonces toda esta vida de esta mujer, que realmente, bueno, pues fue considerada santa y que hizo un montón de cosas y que tuvo quizás todavía más influencia en el sentido de su vida y espiritualidad en el momento que la propia santa, en ese momento concreto, pero que realmente fue una revolución dentro de este convento de Pastrana, que lo lean en fundaciones, que es una buena lectura veraniega, padre. Muy bien, pues aquí quedamos. Muchas gracias, María Ángeles. Pues nada, buen verano para todos. Y nos vamos despidiendo ya de todos nuestros oyentes a lo largo de este tiempo de la Espadaña del día de hoy, y una recomendación, además de las lecturas que hemos estado diciendo a través del programa de la Espadaña, también cabe el hecho de visitar esos monasterios, esos conventos que están ahí a nuestro alrededor, en ese lugar de la montaña, en esa llanura, en ese pueblo, incluso en la propia ciudad, que quizás a lo mejor pues, hemos tocado la puerta del torno donde me atiende la religiosa de clausura, o quizás la recepción que me dan, el hecho de poder rezar las vísperas, las laudes, de asistir, de participar de la Santa Misa. Así que aprovechemos, entre otras muchas cosas del verano, de no dejar de visitar estos lugares que tanto elevan el alma. Así que pues aquí les dejamos y nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes en La Espadaña, en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.